Pues vamos a ver la segunda parte en donde nos quedamos el día de ayer. Ya es muy poco. Esperemos pueda ser agradable este momento. Vamos a la propuesta para la lectura del Evangelio según Marcos. Es posible descubrir una o varias organizaciones del texto poniendo en juego unos criterios apropiados de tipo internos o externos. Los que se refieren a los criterios externos se han orientado a leer el Evangelio buscando patrones de tipo helenístico, literatura judía insistiendo en elementos apocalípticos, antigüedad, modelos retórico y dramático. Criterios externos precisamente nos hace referencia a buscar algunas notas literarias dentro del Evangelio según Marcos y poder así hacer una división o una clave de lectura. También están los criterios internos. Estos trata de un examen minucioso del texto en el que se descubren indicios que orientan hacia una organización del mismo y posibilitan la lectura, indicaciones de lugar, de tiempo. Ayer mencionábamos cómo el Evangelio de Marcos recalca mucho la parte de la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Galilea o en la parte sur de Siria. Entonces, podría funcionar como un criterio interno para una propuesta de lectura del Evangelio de San Marcos. ¿Por qué es importante esta propuesta de lectura? Estas propuestas de lectura se hacen a partir de los estudios tanto de los criterios externos como de los criterios internos. A veces nosotros solemos tomar un libro y empezarlo a leer, ¿no? Y sabemos que los libros pues vienen divididos en capítulos, unos vienen divididos en secciones. El Evangelio, según Marcos, viene dividido precisamente como toda la Sagrada Escritura en capítulos y en versículos, pero también si podemos descubrir desde nuestra Sagrada Escritura, pues también hay pequeños títulos o pequeñas secciones que nos van indicando de qué va a hablar o de qué va a, a versar la parte del Evangelio que estamos leyendo. Y esas partes, precisamente, o esos pequeños títulos y subtítulos, nos ayudan a nosotros a poder relacionar precisamente la palabra que estamos leyendo con la vida y con los criterios que ya hemos analizado el día anterior. Por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio según Marcos, dice la curación de un paralítico y automáticamente viene sobre nosotros que va a hablar precisamente de esa curación, de ese milagro que Jesús hace sobre un paralítico. Esos pequeños títulos, subtítulos, nos dan indicación de que tenemos que tener una propuesta para poder leer el Evangelio según Marcos y así tener una mayor comprensión. Para eso son las propuestas de lectura, para una mayor comprensión. Vamos a tener una primera propuesta de lectura. Esta primera propuesta de lectura es del Evangelio en base a la geografía de Marcos, la geografía que él mismo nos va presentando. Por ejemplo, Jesús se desplaza con frecuencia en Marcos, está continuamente en camino. Por ello se intenta señalar el orden del Evangelio a partir de la geografía. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 a 13, dice preparación del ministerio de Jesús en Judea. Del capítulo 1, 14 al capítulo 7, 23, dice ministerio de Jesús en Galilea. Del capítulo 7, versículos 24 al capítulo 10, viajes de Jesús fuera de Galilea, otro contexto geográfico. De los capítulos 11 a 13, ministerio de Jesús en Jerusalén, y los capítulos 14 a 16, pasión y resurrección en Jerusalén. Entonces, una propuesta de lectura para leer precisamente el Evangelio según Marcos es a partir de la geografía, a partir de este esquema que les he preparado, que podemos identificar que en primer momento tenemos a Judea, la tierra de Judea, todos los milagros
que se pudieron realizar allá, o como dice aquí, la preparación de nuestro Señor en la predicación, en el ministerio, antes de bajar ya propiamente a la parte, más bien, antes de subir propiamente a la parte de Galilea, que abarca aproximadamente 9,5 capítulos, y después culminamos con los últimos 6 capítulos del Evangelio con su acción, con la acción de nuestro Señor Jesucristo dentro de la tierra de Jerusalén, dentro de Jerusalén, el templo, las costumbres y todo ello, ¿no? Esta es una propuesta de lectura. Si nosotros, a lo mejor la más sencilla, ¿no? La geográfica, San Marcos nos va a ir indicando mucho precisamente el momento y el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo. Va a decir Jesús o nuestro Señor entró, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, entró de nuevo a Cafarnaún, llegó a Galilea, bajó a Jerusalén, está en Jerusalén, ¿no? Es una propuesta de lectura, ojalá nos sirva también para ir profundizando y en su momento pues también la retomemos en nuestra lectura de la Sagrada Escritura. Otra propuesta de lectura, vemos aquí un mapa precisamente que nos ubica donde está Jerusalén. Aquí está Jerusalén, donde estoy marcando con la flechita, Jerusalén, Galilea, lago de Galilea, todo esto es Galilea. Judea o Judá es precisamente esta parte, Berseba, Hebrón, ¿no? Donde estuvo nuestro Señor predicando. Entonces el Evangelio según Marcos nos presenta que está de Judea, sube a Galilea, que es en esta parte, sube en toda esta parte. Este mapa no presenta precisamente a lo mejor las ciudades que comprenden todo el territorio, pero en esta parte de Galilea se encuentra Cafarnaún, ¿no? Precisamente al lado del lago de Galilea, Cafarnaún. Y por último, los últimos 6 capítulos del Evangelio según Marcos dice que Jesús se dirige a Jerusalén. Entonces, podemos hacer esta lectura del Evangelio en un aspecto geográfico. Entonces, si vamos a tener esta nota característica de la geografía, dice a lo anterior, podemos concluir que no es el seguimiento de un itinerario de rutas desproporcionadas, sino que por el contrario, Marcos hace de ello una geografía teológica, es decir, su espacio está organizado y por lo tanto tiene un sentido por ubicar los lugares de esa manera. Entonces no es una geografía porque común, ¿no? Es una geografía teológica. ¿Esto para qué? Porque en el Evangelio según Marcos vamos a encontrar aspectos donde en un día estamos en Jerusalén y al otro día estamos en Galilea y después volvemos a estar en otra ciudad de Galilea, y vamos a decir, si lo leemos muy, muy, muy críticamente en un aspecto geográfico, vamos a decir qué tiempo se llevó nuestro Señor para llegar hasta la otra ciudad tan pronto, ¿no? O qué medio ocupó para llegar a la próxima ciudad, no. Hay que comprenderlo desde una geografía teológica, y que es decir, de una geografía teológica, un esquema organizado. Láminas anteriores que hemos presentado el día de ayer decíamos que el Evangelio según Marcos va a abrir el panorama de la universalidad del Evangelio a todo el mundo pagano, ¿no? Entonces, ¿cuál era la parte pagana en los tiempos de nuestro Señor? ¿Cuál era el territorio pagano? Pues la parte de Galilea, ¿no? Por eso es una geografía teológica. La opción de Galilea o Jerusalén, esta oposición se sitúa dentro del Evangelio que sigue el itinerario de rutas o ciudades. En ellas podemos percatarnos de que Galilea forma una parte importante para Marcos, pues es el inicio y fin de la predicación de Jesús y de la nueva comenzada por los apóstoles.
mientras que Jerusalén se centra en el centro evangélico, en el centro del evangelio, pero es una opinión contraria a la que se tiene de Galilea, ya que se habla de Jerusalén como un recelo y con odio por ser la ciudad de la pasión y la muerte del Señor. El evangelio, según Marcos, siempre va a presentar a Jerusalén como aquella que no acepta a los profetas, como aquella incrédula, como aquella que mata a sus profetas. Y por eso existe dentro del evangelio de Marcos esta oposición entre si el plan geográfico teológico de Marcos tiene que girar en estas dos ciudades, Galilea y Jerusalén, con un sentido precisamente de misión, ¿no? Jesús, nuestro Señor, empieza su misión, su ministerio en Galilea, baja a Jerusalén, pasa precisamente los últimos momentos con sus apóstoles, llega la pasión, llega la muerte, pero también llega la resurrección. Pero en esa resurrección, el Evangelio de Marcos dice, dile a mis hermanos que me vean en Galilea, ¿no? Y que ahí yo los veré. Entonces, el Evangelio según Marcos vuelve a retomar a Galilea como una ciudad importante, como un territorio importante para empezar la predicación, y no como los otros evangelistas, ¿no? Que sí centran toda su atención en Jerusalén, la tierra santa. País donde hay judíos, país donde hay paganos. La oposición entre las dos orillas del lago, una orilla es judía y la otra pagana. Hay indicaciones por enmarcar ciudades judías y ciudades paganas como Tiro, Sidón, Decápolis, Cesarea de Filipo, etc. Como se ve, esta geografía tiene un sentido. La forma como Jesús se mueve dentro de ella muestra ya su dirección, inaugura ese movimiento que tiene que impedir para siempre al evangelio dejarse encerrar dentro de cualquier tipo de Jerusalén. Quizá el evangelio, el evangelista Marcos dice, pues las cosas o la predicación de nuestro Señor Jesucristo no tuvo gran revuelo o gran auge dentro de Jerusalén. Y al escribir su evangelio, pues él tiene precisamente presente esta categoría y dice, pues vamos a retomar otra ciudad, una ciudad de paganos, que en su contexto, en la predicación de Jesús, de nuestro Señor, la tierra pagana, pues tiene mucho más, acoge con mucho más fe el mensaje de la predicación, el mensaje de la buena nueva. La opción por los pobres se ve se manifiesta mucho mejor en la tierra de paganos, muy independiente de la tierra de judíos, ¿no? ¿Cuál es el drama que desarrolla el Evangelio? Otra propuesta, ¿no? Otra propuesta dentro de las claves de lectura del Evangelio es el drama, ¿no? ¿Qué drama desarrolla? Dice, el secreto mesiánico es el resorte dramático del Evangelio de Marcos, es decir, una revelación progresiva del mesianismo de Jesús, el Hijo de Dios. Al mismo tiempo es una especie de teología, una teología sobre qué, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Por ejemplo, capítulo 1:1 empieza el Evangelio, Jesucristo, Hijo de Dios. Dice el Evangelio 1:1, según la Biblia de Jerusalén, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Luego en el versículo 1:2 al 13, dice, Dios proclama a Jesús, Hijo de Dios. ¿A partir de qué? A partir de las obras, a partir de los milagros, a partir de las enseñanzas. Del capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26, mientras los hombres desconcertados se preguntan, los demonios con seguridad saben. Por ejemplo, vamos a descubrir en el Evangelio cómo los demonios en esta interacción con nuestro Señor mucho le van a llamar, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué quieres con nosotros, el Santo? ¿Qué quieres? Y esto es precisamente en ese sentido, en esa proyección que tiene el Evangelio de Marcos, quiere el evangelista que el fiel, que el creyente
vaya descubriendo a partir del Evangelio que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. ¿Los demonios lo saben? Sí, sí lo saben y sí lo manifiestan. Precisamente, ¿por qué? ¿Por qué pone esta nota el Evangelio de San Marcos? Porque dice, si los evangelios reconocen la divinidad de Jesucristo, ¿por qué yo, hombre mortal, no voy a reconocer esa divinidad? Entonces es algo muy sencillo, pero que nos puede explicar bastantes aspectos del evangelio. Luego, en el capítulo 8, versículo 27 al capítulo 9, versículo 1, dice una respuesta humana. Ok, los demonios responden, tú eres el santo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, pero también viene entonces la respuesta humana, tú eres el Cristo, ¿no? Después en el capítulo 9, versículo 2 al capítulo 13, la respuesta de Dios, ya ahora sí Jesucristo nuestro Señor se va a presentar como aquel, se va a transfigurar como aquel que es divino, como aquel que promete la gloria, pero con aquel que tiene que bajar a Jerusalén para dar muerte a su vida, para resucitar entre los muertos y darnos así a todos la salvación. También está la discusión acerca del título del Hijo de David, ¿no? En el capítulo 14, versículo 55 al 64 dice la respuesta de Jesús cuando está en el interrogatorio. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Dice el Evangelio de San Marcos, tú lo has dicho. Capítulo 14, versículo 63, consecuencias de la respuesta de Jesús. ¿Qué dicen los judíos al momento en el que nuestro Señor da esta respuesta? Es un blasfemo, se está haciendo pasar por el Hijo de Dios, algo que ni los profetas se han atrevido, que llevó precisamente a la muerte definitiva de nuestro Señor Jesucristo, su autoproclamación como Hijo de Dios. Si nuestro Señor se hubiese autoproclamado como profeta, quizá no llegaría o quizá no se hubiese dado la crucifixión, pero sí el mensaje hubiese llegado a muchas personas. Pero nuestro Señor, consciente de su misión, como Él lo marca mucho en el Evangelio, consciente de su misión, consciente de aquello a lo que estaba enviado a la tierra, se proclama Hijo de Dios porque es Hijo de Dios con toda la autoría, y así lo manifiesta el Evangelio según Marcos. Y las consecuencias, ¿cuáles son? Que lo llamen blasfemo, y que esta blasfemia contra Dios, porque solamente a Dios se le tiene que adorar, solamente a Dios se le tiene que servir, esta blasfemia hacia Dios le lleva a la muerte. Luego está el capítulo 15, versículo 39, la respuesta del hombre ante esa blasfemia. ¿Cuál es la respuesta del hombre? Cuando ya está en la crucifixión, cuando el soldado le atraviesa la lanza, dice el soldado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces ahí está la respuesta humana de que realmente a partir de todo el acontecimiento salvífico que ha realizado nuestro Señor, el hombre al final tiene que llegar a la conciencia de su fe. Y este es un aspecto importante, porque nosotros, si queremos recobrar nuestra fe, si queremos recobrar la predicación, nuestro testimonio como buenos cristianos, pues hay que leer el Evangelio según Marcos, según San Marcos. ¿Para qué? Para que lleguemos a esta respuesta humana. ¿Realmente este hombre era el Hijo de Dios, o realmente este hombre es el Hijo de Dios? Jesús y los discípulos, tercera distribución de lectura. Una tercera distribución de lectura dice, es más precisa las relaciones que se establecen entre Jesús y los discípulos, Jesús y la gente, Jesús y sus adversarios. Desde este punto de vista se puede organizar el libro en 6 etapas que comienzan y terminan regularmente por una escena en la que Jesús está solo con sus discípulos y prepara con ellos el futuro. En estas etapas no se presentan de la misma manera. Las 4 primeras preparan las 2 finales que transcurren en Jerusalén. Las 6 etapas se pueden esquematizar en 3 grandes partes. ¿Cuáles son estas 3 grandes partes?
La llamada de los discípulos es la primera parte, primera etapa, desde el llamado de los 4 primeros discípulos hasta la institución de los 12. La segunda etapa, desde la institución de los 12 hasta su misión. El tercer grupo, que es la formación de los discípulos, que abarca la tercera etapa y la cuarta etapa. La tercera, que hace referencia a la misión de los 12, a la profesión de fe de Pedro. Y la cuarta etapa, el camino del Hijo del Hombre, desde la profesión de fe de Pedro hasta los anuncios y la proximidad de la pasión. El tercer esquema dentro de esta clave de lectura es la revelación en Jerusalén, la quinta etapa, Jesús en Jerusalén, y la sexta etapa, la pasión y la resurrección. Esta clave de lectura tiene que ver con los personajes, especialmente Jesús con sus discípulos. ¿Qué de Jesús con sus discípulos? Cuando convive con ellos, cuando les explica las parábolas, cuando les explica las enseñanzas, y esto manifiesta precisamente esa relación, ¿no? Pero también las relaciones de Jesús con la gente y Jesús con sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? Pues los fariseos, los escribas y en su momento también los saduceos. Es muy importante que esta clave de lectura es como la más sencilla y con la que nosotros podemos dirigir o digerir más bien nuestra lectura del Evangelio según Marcos, ¿no? La llamada de los discípulos, la formación de los discípulos y la revelación en Jerusalén. ¿Por qué es la más sencilla? Podríamos preguntar, ¿por qué es la más sencilla esta que les estoy presentando? Porque como les he dicho, en el esquema anterior nos decía que tenemos que llegar a leer el Evangelio, tenemos que llegar ¿a qué? A una profesión de fe. Este es el Hijo de Dios, precisamente refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta ya nos da todo el esbozo general y nos incluye dentro del proyecto. Es decir, que también en su momento va a decir San Marcos, ¿no? Pues llama a los discípulos, pero es como si te estuviese llamando a ti. Instituye a los 12, pero es como si a ti te sacara de un grupo, por decirlo así, del mundo, y te hiciera un grupo para el servicio de Dios. De la misión, te da una misión, o sea, no solamente te llama para que estés de ocioso, para que no hagas nada, no, te llama para darte una misión. Una misión a partir de qué? De una profesión, a lo mejor no tuya, no, pero una profesión por muy pequeña, una misión y una profesión que van a partir de la fe. Un camino. ¿Cuál es el camino que como discípulos tenemos que recorrer? Pues el mismo camino de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a poder ver el momento de la gloria, sí, pero que también, como Él lo ha dicho, no, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga tras de mí, o es decir, y sígame, ¿no? Nos marca nuestro Señor un camino al que tenemos que dirigirnos. ¿Cuál es este camino? Jesús en Jerusalén. ¿Y qué voy a hacer yo en Jerusalén? Pues vamos junto a nuestro Señor como discípulos, vamos a predicar esa salvación que nos ha traído nuestro Señor a partir de su sufrimiento, a partir de esa entrega amorosa en la cruz. Y la última, no, como lo dirá San Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. O también, como lo dice el mismo San Pablo, yo predico a un Cristo crucificado. ¿Cuál va a ser nuestro centro de predicación? Un Cristo muerto, un Cristo crucificado, pero también un Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Pues esta es nuestra última lámina. Espero nos haya servido a profundizar precisamente el Evangelio de San Marcos. La etapa de ayer, la primera parte, pues ya la habíamos analizado, ya la he subido al canal también por si lo gustan checar, y en su momento ahorita ya que terminemos esta sesión, pues subo esta parte del Evangelio que acabamos de meditar.